Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la carne, a la carnita, lo que está sucediendo entre Irán, Israel y Estados Unidos. Estoy seguro que ustedes, que todos los días están informándose, ya conocen muchísimo del tema. Entonces voy a hacer un pequeño repaso nada más y les voy a dar mi opinión, les voy a dar ciertos puntos de vista hacia ciertas cosas de las cuales yo he leído e investigado. Con eso ustedes pueden complementar la suya. Espero que sean comentarios nuevos, comentarios que les puedan aportar algo que todavía no hayan escuchado o leído. En este caso tenemos un hilo de Víctor M. Gallegos, @vgallegoscortés, para que lo vayan a seguir, claro que sí, porque estamos aquí utilizando su información, en el cual nos dice: mientras tú ves Netflix, esto está ocurriendo allá afuera. Estados Unidos, Irán e Israel están al borde de algo irreversible. Para empezar, recordemos que Irán es una potencia bastante grande, es un país geográficamente hablando enorme. Si te está gustando este video, te invito a que dejes tu buen like y que te suscribas aquí al canal de Encriptados. Muchísimas gracias. Hace no mucho tiempo sucedió que hubo un cambio de régimen bastante autoritario. Y con este cambio de régimen, Estados Unidos dejó de ser un aliado de Irán y también Irán juró destruir al Estado de Israel. Con esto vino que Irán comenzó a tener fabricación de armas nucleares para poder destruir a Israel. Israel, al ser un aliado completamente de Estados Unidos, buscaba que Irán obviamente no tuviera armamento nuclear, bombas nucleares, porque imagínense que en los países donde ustedes viven existiera otro país que juró destruirlos, pues obviamente vas a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Irán durante todo ese tiempo estuvo desarrollando armas nucleares hasta que hubo un acuerdo en el cual se decía que Irán no iba a tener estas armas nucleares. Acuerdo que el mismo Donald Trump destruyó por los años del 2016-2017, lo cual es algo contraproducente porque el día de hoy tiene que apoyar forzosamente a Israel a que ahora sí Irán ya no tenga este armamento nuclear, porque si no, bueno, pues entonces sería traición hacia Israel por parte de Estados Unidos. Este mismo año, desafortunadamente, junto con lo de los aranceles, que para nosotros también fue algo perjudicial, sucedió que Israel, que está muy infiltrado en Irán, supo que estaban ya a punto de tener estas mismas armas nucleares. Obviamente, Israel comenzó a atacar a Irán, que eso fueron las noticias que vimos hace poco, para que esto se detuviera por completo, y Estados Unidos, mientras, Donald Trump quería llegar a acuerdos con Irán precisamente para que no siguieran fabricando estas armas. Obviamente Irán quiso ganar tiempo, como retrasando estas pláticas con Donald Trump, con Estados Unidos, y esto causó que Israel dijera: yo no voy a estarme esperando a que tú negocies con Irán, así que yo voy a atacar directamente. Entonces Israel, al atacar y al comenzar todo este conflicto nuevamente, que ya no fue un conflicto de bombardeos pequeños, sino que ya eran situaciones más graves, más avanzadas, así que Donald Trump decidió estar con Israel a full, y es por eso que el fin de semana que ocurrió fue el fin de semana donde Estados Unidos ahora sí decidió apoyar a Israel a atacar puntos estratégicos de Irán donde estaban desarrollando cierta maquinaria y ciertos insumos, por así decirlo, para poder tener estas mismas armas nucleares. Se habla mucho de que no se destruyeron, se habla mucho de que sí. Obviamente Donald Trump estuvo tuiteando y alzándose el pecho de que sí fueron destruidas las centrifugadoras, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas no se sabe. Ese es el contexto que hasta el día de hoy está sucediendo entre estos tres países. Ahora, ¿esto puede desatar una tercera guerra mundial? La pregunta de la tercera guerra mundial es para mí algo sencilla de contestar. Podríamos decir que en un rango de entre el 0 al 100% de probabilidades. Las probabilidades son muy bajas debido a que para que exista una guerra mundial deben de existir varios países en conflicto. Y en este caso, Irán es un país que no tiene tantos aliados como quisiera para poder enfrentar tanto a Estados Unidos como a Israel. Obviamente Irán sí es un estado el cual podría enfrentar a Israel, pero con el apoyo de Estados Unidos esto se vuelve más difícil porque Israel es un estado muy pequeño.
obviamente muy potente, pero sigue siendo muy pequeño. Los aliados o posibles aliados de Irán son tanto Rusia como China, como otros países que está apoyando para que destruyan a Israel a través de Palestina. Se ve que no hay mucho apoyo hacia Irán y esto es lo que nos hace pensar que no va a haber una tercera guerra mundial con mucha probabilidad. Estados Unidos ya bombardeó instalaciones nucleares en Irán. Estas bombas son bombas que penetraban la tierra muy al fondo, muchísimos kilómetros al fondo para llegar a esas instalaciones nucleares. Y obviamente Irán lanzó represalias en Tel Aviv, Haifa y Beersheba. Aquí hay dos cuestiones muy importantes. La primera, recuerden que este conflicto como tal es un conflicto que busca por parte de Israel y de Estados Unidos que Irán no tenga armamento nuclear porque puede ser muy peligroso que ese armamento esté en las manos equivocadas y para ellos están en las manos equivocadas. Pero existe un segundo punto, el cual es que ese mismo régimen, el cual yo les comentaba al principio de este video, caiga, porque es un régimen autoritario y porque es un régimen altamente peligroso nuevamente para Israel y para Estados Unidos. Lo que más le preocuparía a Irán en este caso es que ese régimen llegara a debilitarse o llegara a caer, porque si no ya no tendrían el poder. Dentro de Irán existe un conflicto también interno para que ese régimen caiga. Y como esto es lo que más les preocupa a los iraníes, entonces nosotros podríamos ver consecuencias más graves por parte de Irán hacia Israel o Estados Unidos. Incluso si ya tuvieran armamento nuclear y que nunca lo dijeron, si este régimen se ve bastante en peligro. Toda esta situación, si es que es verdad que va atacando directamente hacia el armamento nuclear de Irán y no tanto hacia derrocar ese régimen, Irán se podría ver obligado a decir vamos a negociar y yo voy a dejar de fabricar ese armamento nuclear, como el acuerdo que tenían hace unos años con Estados Unidos y otros países. Esta situación que les acabo de comentar es una situación que podría ser bastante beneficiosa para los mercados y en general para las economías de prácticamente todos los países del mundo y en específico también de China, que es el que más compra petróleo y energía iraní. No hay que enfocarnos tanto en que si va a haber tercera guerra mundial y en que si tal y tal y tal, sino que también hay que ver cuál sería el objetivo a alcanzar de manera positiva para que este conflicto termine de la mejor manera posible. Y para mí podría ser que Irán se vea tan desesperado de no tener cómo poder ganar este conflicto y sentarse a negociar y decir, ok, no voy a fabricar nuevamente armamento nuclear. No es cosa fácil, honestamente, pero lo que podría hacer que esto pasara sería la intervención de Estados Unidos de la mano de Israel con estos ataques, o prácticamente que entre estos dos países hagan que Irán físicamente se vean imposibilitados de seguir construyendo armamento nuclear. Pero ojo, esto es terminar la guerra de una manera bastante catastrófica. ¿Por qué? Pues porque va a haber muchos muertos entre civiles y soldados, entre los ataques que haya por parte de Irán a Israel, Estados Unidos a Irán, de Irán a Estados Unidos o de Irán a Israel. Así que lo mejor que podría pasarnos desde mi punto de vista es lo primero que les acabo de decir. Les quiero comentar algo muy importante y es acerca del estrecho de Hormuz. Recuerden que por este estrecho de Hormuz es por donde pasa más del 30% del petróleo mundial y también un gran porcentaje como el 10-20% del gas licuado. Y esto significa que si existiera una restricción con este mismo estrecho de que no pudieran pasar barcos que sean proveedores de este petróleo para todo el mundo, obviamente el petróleo se haría más escaso, la energía se haría más escasa porque no hay oferta. Esta disminución de la oferta en la energía mundial significa que prácticamente todos los productos y servicios van a ser más caros y recuerden que eso es inflación. El problema es que como Estados Unidos ha tenido unos tipos de interés tan altos durante todo este tiempo, desde el 2022, estos tipos de interés no se han podido bajar debido a que la inflación no quiere ceder a los niveles en los cuales Jerome Powell y la Fed quiere
que disminuyan. Ya estamos cerca, pero no lo han podido hacer. La inflación ha estado bajando continuamente como para que ya pudiéramos ver en el pasado que los tipos de interés ya estuvieran bajando a futuro y un futuro no muy lejano. Pero cuando llegó Donald Trump a la presidencia, decidió comenzar una guerra arancelaria en la cual nosotros podríamos ver consecuencias directas hacia el desempleo y la inflación. Entonces, la Reserva Federal, en cuanto vio que esto podría afectar a la inflación directa de su país, dijeron que se iban a esperar todavía más tiempo para tener unos tipos de interés bajos. En el momento en el que Donald Trump comienza esta guerra arancelaria y la Fed se da cuenta de que puede ser gravemente inflacionista, detiene esta bajada de tipos de interés y dice: vamos a observar qué sucede con los aranceles para poder tomar decisiones. Afortunadamente, a día de hoy los aranceles no han tenido una repercusión tan grande en la inflación. Todavía estamos pronto para decirlo, pero por lo menos el primer mes, que fue lo más fuerte cuando se detuvo el comercio entre muchos países con Estados Unidos, no vimos una inflación tan fuerte. Justamente cuando nosotros estábamos viendo que la inflación estaba estable en puntos, en este caso de Truflation en tiempo real de 1.80%, y que incluso llegó a bajar para el mes de mayo, subir solamente un poco, comienza esta situación de la guerra. Y lo uno con lo del estrecho de Hormuz. Obviamente la Fed está consciente que si Irán llegara a tomar represalias tan grandes como cerrar este estrecho parcialmente, pues la inflación se iba a disparar al alza, se puede disparar al alza. Y por ende, la Fed, si ya tenía pretextos para no bajar estos tipos de interés, ahora ya tiene otro motivo para no hacerlo, porque si la inflación se llegara a disparar por cuestiones de una falta de oferta en la energía, la inflación va a subir, y la inflación va a subir por un exceso de oferta de dinero en el mercado. Por ende, la inflación podría dispararse a niveles nunca antes vistos, y esto es muy negativo para el país. Así que Donald Trump tuvo una decisión bastante mala, bastante tonta en cuestión de comenzar una guerra arancelaria, porque bien pudo haber sido la guerra el único motivo para que la Fed no bajara los tipos de interés y que posteriormente se bajaran. Pero tenemos dos fundamentales y ya estamos prácticamente a mitad de año 2025 sin tener recortes de tipos por cuestiones de muy malas decisiones por parte de Donald Trump.